usted guste. El escenario es suyo. Gracias. Muy bien. Entonces, como les había dicho en la última clase del anterior módulo, empezamos todas esas 4 clases, la aplicación del derecho médico, y obviamente vamos a ver prevención de lo que puede ser mala praxis. Ahora vamos a hablar la persona sujeta de derecho y vamos a hablar algo del acto médico. Entonces, tomamos a la persona como sujeto de derecho. Una persona, ¿a quién se denomina persona? La palabra personae viene de la voz latina que significa máscara de actores. La persona viene de máscara de actores, ¿no? Pero ya desde el derecho romano, no todos los hombres, no todos los seres humanos eran considerados personas, porque en ese tiempo a la persona se la consideraba la que es sujeto de derecho dentro de la sociedad romana. Entonces la persona era el hombre, o sea, el varón, que tenía 3 condiciones: ser libre, ser ciudadano romano y ser cabeza de familia, o sea, pater familias o sui juris. Esas 3 condiciones tenía que tener en la época romana quien era persona. ¿Y cómo conceptualizamos a la persona humana? Es un ser racional, consciente, racional, consciente de sí mismo, con identidad propia, dotado de sensibilidad, inteligencia y voluntad. Está conformada por aspectos físicos, psíquicos, que lo hacen único, singular y irrepetible. Y ahí entra justamente la bioética, con identidad propia. ¿Ya? Un clon, ya veremos más adelante durante este módulo si va a reunir todas esas condiciones, ¿no? Entonces esa es la persona: ser racional, consciente de sí mismo, con una identidad propia, con inteligencia y voluntad, o sea, va a decir capacidad cognitiva y capacidad volitiva, conformada de aspectos físicos y psíquicos. Yo creo que ahí podría ser también espirituales, que lo hacen único, singular e irrepetible. Otro aspecto que se va a ver es cuándo se extingue esa persona, cuándo se extingue el ser humano. Y el hombre se extingue cuando muere. Entonces, la muerte, que es un cese definitivo de todas las funciones respiratorias, cardíacas y neurológicas, ¿no? Estas personas pueden estar unidas por lazos parentales, familiares. Entonces, cuando puede haber una catástrofe y no es posible determinar quién ha muerto primero, durante el derecho se los considera a todo este grupo muertos de una vez y al mismo tiempo. Pero también existe otra figura, la persona colectiva, ¿sí? Esa persona colectiva, su capacidad de goce es ilimitado, pero su capacidad de ejercicio está limitada al objeto social de esta persona colectiva. Su capacidad no influye sobre las facultades derivadas del derecho a la familia. La ley lo excluye como responsabilidad penal a las funciones y a las personas jurídicas, porque la responsabilidad penal es intuito persona. Entonces, la persona, el ser que existe,
Entonces vamos a ver que el ser sujeto de derecho no es igual que el ser persona. El sujeto de derecho es el sujeto que tiene una relación jurídica, quien ejerce la titularidad de un derecho, mientras que la persona es el sujeto susceptible de tener derechos y obligaciones. Entonces, cuando hablamos de una capacidad jurídica y una capacidad para obrar, hablamos que la capacidad jurídica es la actitud legal y jurídica para ser titular de contraer obligaciones. Mientras que la capacidad de obrar o de ejercicio es la aptitud o la capacidad que le permite ejercer por sí mismo derechos, y dentro de la capacidad de obrar y el ejercicio está también la capacidad jurídica que va a complementar la capacidad de obrar. Y lo que hemos dicho que es la capacidad jurídica es el sujeto de ser titular solo de contraer obligaciones. Entonces, en la capacidad de obrar o ejercicio, finalmente el ser tiene capacidad de ejercer derechos, y la capacidad jurídica, que es la capacidad de obrar o de ser titular de obligaciones. Entonces, cuando establezcamos peritajes en todo este aspecto, tenemos que ver qué causas van a modificar esta capacidad. Enfermedades corporales y enfermedades mentales. Estas enfermedades van a influir en el derecho de las personas, las enfermedades corporales, las alteraciones mentales, o sea, las alteraciones psiquiátricas. Por ejemplo, los dementes, que deberían tener un curador para tutelar sus bienes. O sea, todo el que esté alterado en su capacidad cognitiva y volitiva no van a poder ser sujetos de tutela de derechos y de deberes. Los eunucos, en el momento del derecho romano, estaban impedidos de contraer matrimonio y adoptar. Hay otro concepto de prodigalidad. El pródigo es el que tenía la manía de dilapidar sus bienes y podía ser privado de su capacidad de obrar. Una vez que tenemos esos aspectos de quién es persona, quién es sujeto de derecho, quién es sujeto de deberes, la capacidad de obrar, la capacidad jurídica, nos permite, y hemos visto otro aspecto que era la relación médico-paciente, nos permite ahora hablar del acto médico y de la relación médico-paciente. Para prevenir un error médico, una mala práctica, una responsabilidad profesional por supuesta mala praxis, es conveniente seguir algunas recomendaciones. Primero, el profesional en salud, específicamente el médico, como prevención del error médico y de la mala praxis, tiene que cumplir tres aspectos. Primero, alcanzar un alto nivel de competencia y actualización permanente. Cumplir con los requisitos normativos para el ejercicio legal de la profesión. Vale decir, un título académico, el título en provisión nacional, y sacar la matrícula profesional del ente rector del Ministerio de Salud. Debe otorgar una atención médica integral, oportuna, competente, segura y respetuosa. Cuando hablamos del acto médico en el proceso de salud o enfermedad, cuando hablamos de algunas funciones, según la OMS, el acto médico o la atención médica integral es la prevención, es el diagnóstico y es el tratamiento de la enfermedad, y es la rehabilitación del paciente o del enfermo. ¿Ya? Esta competencia profesional, ¿en qué se va a sustentar? En los conocimientos vigentes, en habilidades y experiencia para solucionar esos problemas de salud. Debemos ser hidalgos en reconocer nuestras limitaciones, y no solamente limitaciones
personales, sino limitaciones de estructura, infraestructura, equipamiento y recurso humano. Y en ese caso, que reconocemos nuestra capacidad resolutiva, debemos referir al paciente en forma oportuna, justificada y adecuada, que son otros parámetros para hacer una referencia médica. Tenemos que tener decisiones basadas en evidencias, lo que hablamos, la medicina basada en evidencias. Aplicar las medidas de seguridad, prevenir los riesgos al paciente. No se olviden que hay el principio bioético de no maleficencia y el principio de beneficencia, de buscar la mayor satisfacción o el mayor bien del paciente con el mínimo riesgo posible. Aplicar las guías prácticas o clínicas o protocolos de actuación. Elaborar un expediente clínico completo a cada paciente acorde a la normativa que ya la hemos llevado. Acuérdense que el expediente clínico se divide en 7 partes, que tenemos que tener una buena diligencia, etcétera, hemos llevado. Tenemos que tener el llenado del correcto consentimiento informado. También lo hemos visto justo el anterior módulo. Nos recordamos que esta es la normativa que tenemos que aplicar, el manual de auditoría y norma técnica, que ya a estas alturas del 4º módulo tendría que ser de conocimiento sólido de todos los del curso. La norma técnica para el manejo del expediente clínico, exactamente lo mismo. Hemos repasado el primer módulo, hemos hablado en el tercero con todas las formas de auditoría, en enfermería, en odontología, en laboratorio y farmacia. Y bueno, también hemos llevado recién la obtención del consentimiento informado, con una explicación detallada, haciendo un feedback para asegurarnos que el paciente nos ha entendido y que tenga la libertad, sin coerción, en forma libre de poder decidir, de aceptar o negar cualquier procedimiento. Toda nuestra actividad clínica de los médicos en el territorio nacional está normado por las normas nacionales de atención clínica, que tiene 2 volúmenes. Esto es lo que nos raya la cancha en todo el ejercicio profesional. Pudiera, de acuerdo a alguna especialidad como neonatología o alguna de cirugía, especialidades que son más específicas, tenemos los protocolos de atención que sacó en el otrora INACES, después ASINSA, y creo que han actualizado la ASUS. Bueno, no creo, sí tengo los protocolos que han actualizado la ASUS, pero estos últimos, que son del año pasado, solo están para la seguridad a corto plazo. Estos que han salido en 2012, sí, están homologados por el Ministerio para la aplicación a su sistema público y privado con o sin fines de lucro. Y en último caso, si su actuación no está en estas guías, no están en las NAC, de acuerdo a las patologías más prevalentes o a la historia de su perfil epidemiológico, que están de acuerdo al 1152 que hemos visto en la parte normativa, en su cartera de servicios. Entonces, de acuerdo a esas enfermedades más prevalentes, harán los protocolos de actuación de patologías propias de parte del establecimiento de salud. Entonces, cultivando esta relación médico-paciente, que es importante y es vital, primero, ¿quién es el paciente? ¿Quién es el usuario externo? ¿Quién es nuestro cliente? Es una persona, que ya lo hemos visto esto en bioética, que requiere atención médica, que sufre, que también ama, que también tiene sentimientos, es un ser humano. Hemos llevado esto a los 4 componentes que tenía espiritual, que es el Zoe, el Suke, que es el psicológico, el bio, que es el orgánico, y el sociocultural, ¿no? Tenemos este principio de Hipócrates, previum nocere. Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas el daño. En una relación médico-paciente que se ha ido ahora tecnificando en estos últimos 2 años,
de la emergencia sanitaria, de la pandemia, esto se ha visto más sesgado, ¿no? Una relación médico-paciente, donde todos los médicos y odontólogos hemos visto con la parte semiológica, donde teníamos que tener una práctica del silencio, eliminar las distracciones, tener una escucha activa con la mirada hacia el paciente, una postura atenta y relajada en el momento que escuchábamos al paciente, ser paciente, nosotros el paciente al escucharlo, tener empatía y demostrarla, ser asertivo, atender en su totalidad el mensaje que nos da nuestro paciente en la anamnesis y durante toda la consulta, emplear un lenguaje sencillo, entendible, hablar poco para parafrasear, para empezar a que el paciente hable y nos pueda contar. Sé que hay bastantes corrientes que, bueno, en la anamnesis se lo deja explayar, otros dicen que le damos preguntas dirigidas. Yo personalmente prefiero el que se explaye y una vez que ordenemos esa anamnesis recién hacer las preguntas y las respuestas de acuerdo a lo que nos haya dicho. Esa relación médico-paciente con el avance de la tecnificación, que es por supuesto que ha ayudado mucho en la medicina, también pero ha contribuido a deshumanizar la atención médica. O sea, ya a través del WhatsApp, a través de las redes sociales, nos han hecho carentes de sensibilidad, de empatía. Hay una despersonalización de la atención. Al paciente lo vemos como objeto. No generalizamos, pero sí. Es bueno la tecnificación, pero es bueno que recuperemos lo que nos han enseñado en semiología, ¿no? La calidad de la relación, la calidad de la relación y la calidez en la relación médico-paciente. Obviamente tenemos una medicina defensiva, porque ahora el paciente también va y nos puede tomar examen, porque ya por redes sociales se va a enterar todo, incluso cuando vienen a consulta, que les va a pasar, ya les dice que tendrían que prescribirle, ¿no? ¿Cuál es el reto en la actualidad de una buena relación médico-paciente? Cultivar y rescatar esos valores éticos y morales. Realmente ser empáticos. Hablamos mucho, pero si realmente nos podemos poner en los zapatos del paciente, la primera pregunta. Tener confianza, ser sensible, ser genuino con el paciente. Creo que en todo momento ser genuino. Una compasión en el sentido de ayuda y una comprensión. Affix the pulse ox to the palm. House. Todos creo que hemos visto en algún momento al Dr. House. Un genio en diagnóstico y alguien de muy, muy mala relación humana. Pero hasta él se quiebra en esta cirugía fetal, que bueno, es a nivel de la serie, no real aparentemente, pero hasta ese ser vivo le da la mano como de agradecimiento y lo quiebra. Entonces tenemos que cultivar esa sensibilidad. En personas de salud es vital. Porque además nos damos al paciente desde la existencia de hospitales en la historia médica, en la historia de administración sanitaria, nos damos cuenta que han sido creados para atender al paciente. Entonces, estableciendo eso, que el acto médico en realidad no es una obligación del resultado, sino una obligación de medios. El acto médico, todo lo que hacemos en el acto de salud, en el proceso de salud de enfermedad, no podemos garantizar resultados. Yo no puedo decirle, paciente, le aseguro, le confirmo que yo lo voy a curar. No, yo lo que le aseguro y confirmo que voy a seguir la normativa, voy a tener interés por usted,
pero también soy otro ser humano falible y que tengo margen de error. Por eso es que tengo que conocer normas, qué protocolos de actuación y qué tengo que hacer de acuerdo al diagnóstico que se ha tenido. Procesos, probabilidades, no resultados. Entonces hay una responsabilidad médica y hay un acto médico en el proceso de salud y enfermedad. ¿Qué es el acto médico? Empezamos nuestro camino, como está acá, y el acto médico es toda intervención profesional del médico o del equipo de salud respaldado por protocolos y normativas vigentes, basado en dos pilares de calidad y calidez humana. Buenos días, este es mi primer video oficial ya de este canal de Derecho Sanitario y como lo comenté, quiero hablar sobre lo que es el acto médico. ¿Qué es el acto médico? Muchos médicos lo conocen, tal vez no lo distingan propiamente como tal, los abogados lo llegan a conocer, pero no entienden realmente qué es. ¿Qué es el acto médico? El acto médico es aquel por medio del cual hay una relación entre un médico y un paciente, o una enfermera y un paciente, o un psicólogo y un paciente. Aquí es importante señalar que el acto médico se divide en varias partes, 4 principalmente, y dentro de estas 4 partes puede haber negligencia, impericia o alguna conducta inadecuada por parte del personal. Identificar dónde está ese problema nos va a ayudar a identificar el nivel de responsabilidad del que estamos hablando y de qué forma se puede subsanar. La primera parte del acto médico es lo que se conoce como historia clínica, que es el interrogatorio y la exploración clínica, por medio de la cual se va a llegar a una idea de lo que tiene el paciente, por medio de la cual se va a llegar a un diagnóstico de lo que tiene el paciente. Cabe señalar que muchos piensan que medicina es A más B es igual a C, o tiene esto y esto, dale esto y ya se va a curar, y no es así. A más B nos puede dar 3, 4, 5, 6 enfermedades diferentes y hay que descartarlas. Entonces la primera parte es el interrogatorio y la exploración física. Posterior a esto entramos a una segunda parte que es llegar a un diagnóstico y hacer los diagnósticos diferenciales correspondientes. Para esto nos vamos a apoyar de la historia clínica y también de los estudios de gabinete y laboratorio que sean pertinentes. Con esto vamos a hacer diferenciales, vamos a descartar una u otra enfermedad y llegar a un diagnóstico. Ya que tenemos un diagnóstico certero, ya que tenemos un diagnóstico altamente probable, ya que no siempre es 100% exacto, pasamos al tratamiento. ¿Qué tratamiento le voy a dar? ¿Qué opciones de tratamiento hay? ¿Qué tratamiento acepta el paciente? Tristemente en México tenemos que hablar de qué tratamiento puede pagar el paciente. Yo le puedo ofrecer varias opciones y no están todas al alcance de su bolsillo. Pero bueno, establecemos un tratamiento. Hasta aquí todo va muy bien. Después viene una cuarta parte, la cual es muy olvidada muchas veces. No se le da la atención que necesita esta última parte, que es el seguimiento. ¿Qué es el seguimiento? Saber qué pasó con el paciente. Ya lo interrogué, ya lo exploré, ya lo diagnostiqué, ya le di tratamiento y qué pasó. ¿Está mejor? ¿No está mejor? Hay que ajustar el tratamiento. Hay que cambiar completamente el tratamiento. Ha venido a consultas, ha venido a revisiones. Si no ha venido,
me ha hablado para cancelar la cita o yo le he hablado para saber qué pasó con él. Y esta parte del seguimiento es una parte olvidada. En mi experiencia he visto que muchas veces los principales conflictos en la relación médico-paciente se dan en el seguimiento, porque ni el paciente se comunica conmigo, ni yo me comunico con él, o si no el médico no se comunica con él, hasta que ya hay un problema, no hubo un seguimiento adecuado, un problema que tal vez se pudo prevenir en su momento, un problema que se pudo subsanar en su momento, ya creció y ya no es tan simple de resolver, todo por una falta de seguimiento adecuado. ¿Qué causa esta falta de seguimiento? Bueno, hay varias causas. En el servicio público, tristemente, estamos hablando de un servicio público que ya está superado completamente. Hay más pacientes de los que se puede dar la institución el lujo de atender con la infraestructura actual. Se necesitan hospitales, se necesita más personal, eso es cierto. Se está cargando de trabajo a los médicos, eso es indudable. Se están dando consultas de 5 a 10 minutos por paciente para cumplir con la productividad que se está exigiendo. Que aclaro, productividad, no calidad. Donde en 10 minutos no puedes revisar a un paciente, no puedes hacer todo un buen interrogatorio, una buena exploración, llegar a un diagnóstico, pedir estudios de laboratorio y gabinete y me los dan en 6 meses. Yo lo he dicho en varias conferencias, en 6 meses el paciente ya se curó por sí mismo, o ya está muerto, o ya está complicado, y todo porque no se le dio la atención oportuna. Pero ¿de quién es la culpa? Tristemente se le echa la culpa al médico. Sin embargo, el médico que está atendiendo a los pacientes no es el que toma esas decisiones. A él le ponen una productividad. Muchos son directivos y muchos tienen que cumplir y levantarse el cuello de la bata y decir, ya logramos aumentar la productividad a una costa de la calidad. Y después les dan un seguimiento que debería de ser mensual en cada 3 meses. Eso nos genera un fuerte problema de salud y nos genera un fuerte problema legal, ya que la falta de atención adecuada va a generar una complicación en el tratamiento y una complicación en la atención. Vamos a poner un ejemplo. Paciente masculino mayor, 70 años, al que el médico familiar, por falta de tiempo, no le hace una revisión prostática, le pide el antígeno prostático, sale elevado, pero de que lo vio a que le tomaron el antígeno, a que lo volvió a revisar, pues ya pasó un año. Lo manda al urólogo cuando sale muy alto, ya pasó otro medio año, o un año más, y estamos hablando de que nada más se basó en el antígeno, no le hizo un tacto rectal. Ese paciente llega con el urólogo, le diagnostican cáncer de próstata, pero ya no le pueden hacer una prostatectomía radical por el tiempo que pasó. Ya ese cáncer es metastásico. Ese paciente ya no es para un tratamiento de prostatectomía, la cual habría curado al paciente, sino que se vuelve un paciente con cáncer metastásico y que se tiene que tratar de otras formas, supresión androgénica y otra clase de cosas. Aquí la pregunta jurídica importante es, ¿y de quién es la culpa? El paciente fue a sus revisiones, el paciente cumplió yendo a sus estudios y en las citas que le dieron. El urólogo lo vio, el médico familiar no lo revisó bien en este caso, porque no tiene tiempo. Pero eso no le quita su responsabilidad.
Aquí al momento de una demanda, pues uno mete la demanda contra quien resulta responsable, principalmente el instituto, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, y de ahí se va a deslindar desde la situación del médico familiar. Y si ahí lo vio un médico familiar o lo vieron varios médicos familiares porque los iban rotando y ninguno lo revisó, pues todos son responsables, jurídicamente hablando. Eso es un problema porque el médico sabe lo que tiene que hacer. El médico familiar es un especialista y sabe que debe de hacer una revisión completa. Pero si le cargan el trabajo y no le dan tiempo de revisar a todos los pacientes, termina con un fuerte problema legal que originalmente no era culpa suya. Entonces, en este caso, el acto médico trae varios vicios y lo analizamos, vicios de diagnóstico, vicio de los estudios al tardarse tanto tiempo, y después un vicio en el tratamiento, ya que el tratamiento que pudo haber sido el adecuado, ya no es el tratamiento que le podemos dar. Ya no es el tratamiento que en este momento debe de recibir el paciente. Y después se le da un seguimiento, el seguimiento se manda al especialista. El médico familiar ya no. Buenos días, este es mi primer video oficial ya de este canal de Derecho Sanitario. Y como lo comenté, quiero hablar sobre lo que es el acto médico. ¿Qué es el acto médico? Muchos médicos lo conocen, tal vez no lo distingan propiamente como tal, los abogados lo llegan a conocer, pero no entienden realmente qué es. ¿Qué es el acto médico? El acto médico es aquel por medio del cual hay una relación entre un médico y un paciente, o una enfermera y un paciente, o un psicólogo y un paciente. Aquí es importante señalar que el acto médico se divide en varias partes, 4 principalmente, y dentro de estas 4 partes puede haber negligencia, impericia o alguna conducta inadecuada por parte del personal. Identificar dónde está ese problema nos va a ayudar a identificar el nivel de responsabilidad del que estamos hablando y de qué forma se puede subsanar. La primera parte del acto médico es lo que se conoce como historia clínica, que es el interrogatorio y la exploración clínica, por medio de la cual se va a llegar a una idea de lo que tiene el paciente, por medio de la cual se va a llegar a un diagnóstico de lo que tiene el paciente. Cabe señalar que muchos piensan que medicina es A más B es igual a C, o tiene esto y esto, dale esto y ya se va a curar, y no es así. A más B nos puede dar 3, 4, 5, 6 enfermedades diferentes y hay que descartarlas. Entonces la primera parte es el interrogatorio y la exploración física. Posterior a esto entramos a una segunda parte que es llegar a un diagnóstico y hacer los diagnósticos diferenciales correspondientes.
Para esto nos vamos a apoyar de la historia clínica y también de los estudios de gabinete y laboratorio que sean pertinentes. Con esto vamos a hacer diferenciales, vamos a descartar una u otra enfermedad y llegar a un diagnóstico. Ya que tenemos un diagnóstico certero, ya que tenemos un diagnóstico altamente probable, ya que no siempre es 100% exacto, pasamos al tratamiento. ¿Qué tratamiento le voy a dar? ¿Qué opciones de tratamiento hay? ¿Qué tratamiento acepta el paciente? Tristemente en México tenemos que hablar de qué tratamiento puede pagar el paciente. Yo le puedo ofrecer varias opciones y no están todas al alcance de su bolsillo. Pero bueno, establecemos un tratamiento. Hasta aquí todo va muy bien. Después viene una cuarta parte, la cual es muy olvidada muchas veces. No se le da la atención que necesita esta última parte, que es el seguimiento. ¿Qué es el seguimiento? Saber qué pasó con el paciente. Ya lo interrogué, ya lo exploré, ya lo diagnostiqué, ya le di tratamiento y qué pasó. ¿Está mejor? ¿No está mejor? Hay que ajustar el tratamiento, hay que cambiar completamente el tratamiento. Ha venido a consultas, ha venido a revisiones. Si no ha venido, me ha hablado para cancelar la cita o yo le he hablado para saber qué pasó con él. Y esta parte del seguimiento es una parte olvidada. En mi experiencia he visto que muchas veces los principales conflictos en la relación médico-paciente se dan en el seguimiento, porque ni el paciente se comunica conmigo, ni yo me comunico con él, o si no el médico no se comunica con él, hasta que ya hay un problema, no hubo un seguimiento adecuado, un problema que tal vez se pudo prevenir en su momento, un problema que se pudo subsanar en su momento, ya creció y ya no es tan simple de resolver, todo por una falta de seguimiento adecuado. ¿Qué causa esta falta de seguimiento? Bueno, hay varias causas. En el servicio público, tristemente, estamos hablando de un servicio público que ya está superado completamente. Hay más pacientes de los que se puede dar la institución el lujo de atender con la infraestructura actual. Se necesitan hospitales, se necesita más personal, eso es cierto. Se está cargando de trabajo a los médicos, eso es indudable. Se están dando consultas de 5 a 10 minutos por paciente para cumplir con la productividad que se está exigiendo, que aclaro, productividad, no calidad, donde en 10 minutos no puedes revisar a un paciente, no puedes hacer todo un buen interrogatorio, una buena exploración, llegar a un diagnóstico, pedir estudios de laboratorio y gabinete y me los dan en 6 meses. Yo lo he dicho en varias conferencias, en 6 meses el paciente ya se curó por sí mismo, o ya está muerto, o ya está complicado, y todo porque no se le dio la atención oportuna. Pero ¿de quién es la culpa? Tristemente se le echa la culpa al médico. Sin embargo, el médico que está atendiendo a los pacientes no es el que toma esas decisiones. A él le ponen una productividad. Muchos son directivos y muchos tienen que cumplir y levantarse el cuello de la bata y decir, ya logramos aumentar la productividad a una costa de la calidad. Y después les dan un seguimiento que debería de ser mensual en cada 3 meses. Eso nos genera un fuerte problema de salud y nos genera un fuerte problema legal, ya que la falta de atención adecuada va a generar una complicación en el tratamiento y una complicación en la atención. Vamos a poner un ejemplo. Paciente masculino mayor, 70 años, al que el médico familiar, por falta de tiempo, no le hace
una revisión prostática. Le pide el antígeno prostático, sale elevado, pero de que lo vio a que le tomaron el antígeno, a que lo volvió a revisar, pues ya pasó un año. Lo manda al urólogo cuando sale muy alto, ya pasó otro medio año, un año más, y estamos hablando de que nada más se basó en el antígeno, no le hizo un tacto rectal. Ese paciente llega con el urólogo, le diagnostican cáncer de próstata, pero ya no le pueden hacer una prostatectomía radical por el tiempo que pasó. Ya ese cáncer es metastásico. Ese paciente ya no es para un tratamiento de prostatectomía, la cual habría curado al paciente, sino que se vuelve un paciente con cáncer metastásico y que se tiene que tratar de otras formas, supresión androgénica y otra clase de cosas. Aquí la pregunta jurídica importante es, ¿y de quién es la culpa? El paciente fue a sus revisiones. El paciente cumplió yendo a sus estudios y en las citas que le dieron. El urólogo lo vio. El médico familiar no lo revisó bien en este caso, porque no tiene tiempo. Pero eso no le quita su responsabilidad. Aquí al momento de una demanda, pues uno mete la demanda contra quien resulta responsable, principalmente el instituto, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, y de ahí se va a deslindar desde la situación del médico familiar. Y si ahí lo vio un médico familiar o lo vieron varios médicos familiares porque los iban rotando y ninguno lo revisó, pues todos son responsables, jurídicamente hablando. Eso es un problema porque el médico sabe lo que tiene que hacer. El médico familiar es un especialista y sabe que debe de hacer una revisión completa. Pero si le cargan el trabajo y no le dan tiempo de revisar a todos los pacientes, termina con un fuerte problema legal que originalmente no era culpa suya. Entonces, en este caso, el acto médico trae varios vicios y lo analizamos, vicios de diagnóstico, vicio de los estudios al tardarse tanto tiempo, y después un vicio en el tratamiento, ya que el tratamiento que pudo haber sido inicial y que pudo haber sido el adecuado, ya no es el tratamiento que le podemos dar. Ya no es el tratamiento que en este momento debe de recibir el paciente. Y después se le da un seguimiento, el seguimiento se manda al especialista. El médico familiar ya no lo ve hasta que vuelve a consulta con él. Sin embargo, ya tiene la responsabilidad. A continuación voy a poner una tabla donde se señala lo que es el acto médico y las partes donde puede haber algún problema jurídico, negligencia, impericia, falta de acción. Es importante que lo tengamos en cuenta, ya que la formación médica es muy distinta de la formación de un abogado. Un abogado no lo ve como lo vemos los médicos y no va a entender una justificación de tenía mucho trabajo, tengo la lista de pacientes llena. Un abogado simplemente va a decir, era su responsabilidad y no lo hizo. Tenía que tener esos deberes de cuidado y no los tuvo. Así de simple. Entonces los invito a que me den sus comentarios sobre este tema. Es un tema muy amplio, lo vamos a ir abriendo poco a poco, dividiéndolo en cada una de sus partes. Pero sí quería iniciar con un resumen de lo que es el acto médico y los alcances que... Muy bien, con esa aclaración, con todos los tipos de video. Y ahí se ve en este video que el sistema jurídico que la mayoría de los países latinoamericanos han heredado del derecho romano
es resultadista. No, el abogado va a decir, no cumplió su obligación y ya. Hay un momento de procesos, hay situaciones que salen del acto médico, como el tiempo que nos dan para atender a un paciente en atención primaria, que pasan las revisiones. Es verdad, se podía diagnosticarse hasta del laboratorio, pero el estadio no lo sabíamos. Y sabemos que por más ecografía y más hay que hacer el tacto y hay que ver en qué consistencia está esa próstata, está hablando de atención primaria, ¿no? Y hay muchas características. Entonces, el acto médico es toda acción o disposición que el médico realiza en el ejercicio de su profesión, en el acto médico, en el proceso salud-enfermedad, entendida como diagnóstico y tratamiento y pronóstico. Las características de este acto médico son de profesionalidad, se busca la beneficencia del paciente, o sea, se busca el bien del paciente con el principio de premio no serie, no producir daño. Este acto médico, si bien típicamente lo realiza el médico, es extrapolado a todo el personal de salud, el odontólogo, la enfermera, el bioquímico, el laboratorista, el radiólogo, el nutricionista, el psicólogo, incluyendo el personal administrativo que trabaja en un establecimiento de salud. Entonces hay dos cuestiones fundamentales en todo acto médico. Primero, el objetivo y fin superior es de conservar y enriquecer la vida y la salud y curar y aliviar las enfermedades. Y segundo, que es básico si queremos tener ese primer objetivo, es establecer una buena relación médico-paciente. ¿Y qué es esta buena relación médico-paciente? Es una interacción esencial y fundamental entre dos personas, médico y el cliente o el usuario externo. Si hay una buena relación médico-paciente, el resultado va a ser un buen acto médico. Entonces, ahora, este acto médico y las implicancias jurídicas. El acto médico es un contrato médico que al principio es de hecho, porque en el momento que dice que entra a la puerta, que usted lo ve como entra, que le saluda y que le acepta su oferta, y usted acepta y se compromete a resolver la demanda que tiene el paciente. Entonces, hay un contrato de trabajo, que se dice. Ahora hay un contrato de obra desde el punto de vista civil, que es el acto quirúrgico. Y hay un contrato de arrendamiento de servicios, que es el ejercicio libre de la profesión, o sea, la práctica privada. Entonces, todo acto médico y todo acto jurídico, desde esta perspectiva, vamos a definir dos aspectos, el acto jurídico y el hecho jurídico. En el acto jurídico hay la responsabilidad por este acto, que en el caso del acto médico es el médico o el personal de salud que se hace responsable por el resultado que haya en el ejercicio de la profesión. Entonces, este acto médico se convierte en acto jurídico si hay cumplimiento del protocolo, si hay cumplimiento de los procesos establecidos. ¿Y cómo puede resultar este acto jurídico en un hecho jurídico? Cuando por el ejercicio de la profesión podemos causar daño, podemos causar perjuicio a nuestro paciente. Y ante todo acto y ante todo perjuicio va a haber un resarcimiento del daño. Y eso se llama indemnización. Y eso lo va a determinar un juez. Entonces, lo que concluimos que ¿quién va a determinar el hecho jurídico? El juez. ¿Quién va a determinar que este acto médico se puede convertir en acto jurídico? Otro perito médico. No la prensa, no el paciente, no el fiscal. Otro perito médico, que en este caso, en inicio es un auditor médico. Y posteriormente es un perito médico y después un perito médico forense. Pero es un profesional en el área. El acto médico, que puede ser un acto jurídico. El hecho jurídico es el juez. Tampoco es el fiscal, el ministerio público, no, el juez. Tanto en la parte civil para el resarcimiento y lamentablemente como un hecho antijurídico en la parte penal.
que tiene una implicación de un delito. Entonces, estas actuaciones que el médico y el personal de salud va precedidas de un acto jurídico, porque si hay un contrato consensual, cuando mi paciente entra donde el médico, o como nosotros cuando a veces nos toca ser pacientes, vamos donde el médico, hay un contrato consensuado. Cuando no hay un contrato consensuado, cuando hay una emergencia, cuando el paciente está en estado de inconsciencia y se asume que el paciente querría ser atendido para salvar su vida, salvo que hay un caso de suicidio y le salva la vida, ¿no es cierto? Entonces, si el médico cumple con las normas de actuación clínica, o sea, con el protocolo de actuación, genera derecho a su favor. Es un acto jurídico que se ha cumplido de acuerdo a la normativa. Pero si lo incumple, ya, siempre y cuando no haya vulnerado la normativa, va a generar sanción. Ahora, existe lo que se llama iatrogenia, que por culpa del médico puede causar daño, pero no intencional, pero se ha cumplido el protocolo, porque hemos dicho que ambos son dos seres humanos. Hay el error médico, va a haber el evento adverso, que no depende de la culpa del médico. Pero una iatrogenia sí, pero ninguna de esas son denunciables o punibles. Pero en la auditoría justo hay que demostrar esa línea de que el paciente, de que el personal de salud, en este caso el médico, ha cumplido los protocolos de actuación, ha seguido los procesos necesarios, pero aún así el resultado no ha sido el esperado, ha sido adverso. Entonces, hay que advertir, en la mayoría de los casos, que es una obligación de medios, no de resultados. Lamentablemente, nuestro sistema jurídico es de resultados. Entonces, todo acto jurídico, acto médico, se va a cumplir a cabalidad siempre que el médico o el personal de salud haya hecho lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Cumplir la normativa. Sin importar si ha alcanzado o no el resultado requerido. Porque puede haber la muerte del paciente, puede haber secuelas temporales, definitivas, anatómicas y funcionales. Pero si usted ha cumplido lo que comúnmente dicen, no es Dios. Pero si incumple el protocolo o la normativa, y si no actúa con la propiedad que la ciencia lo exige, prudente, con la pericia respectiva, con la capacitación respectiva y diligente, no va a haber la figura contraria como negligencia, impericia, imprudencia. Y no va a haber la figura de inobservancia de la normativa, que es una forma de mala praxis, de responsabilidad profesional por mala praxis, que ya lo vamos a ver en las siguientes clases. El acto médico es una obligación de medios y no de resultados. Este contrato involucra no resultados, ya que engendra más una obligación de medios, una obligación de procesos, una obligación de cumplir protocolos de actuación. El médico aquí se compromete, una asistencia diligente, apegado a su ciencia, a su conciencia, conociendo la normativa. Vamos a ver este pequeño video. Profesional médica, esta es una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad del médico tratante, del médico, ¿no? Y esto es legal, legítimo, porque está regulado por una ley. Y toda su práctica está, ¿no?, regulada por normas. ¿Cuál es la ley, doctor? La ley 3131, pues, ¿no? Ya. La ley 3131 es específica. Ahora, está naturalmente el Código de la Salud, ¿no? El Código de la Salud. Y estas normas, estas disposiciones legales, estos
reglamentos que están basados en protocolos de ejercicio de la profesión. Entonces, por lo tanto, el primer elemento es que la práctica médica es una práctica legal, es una práctica legítima, es una práctica normada. Cuando hablamos de mala práctica, es porque no se ha cumplido esta parte La observancia de las normas y los Es. protocolos. Eso es la mala práctica. Cuando no hay- Entonces, cuando- ¿qué es lo que, cuando se- qué es lo que normalmente, a qué le llamamos mala práctica? A la no observancia de esta normativa, Eso es mala a la no observancia de las normas, de los reglamentos, de los protocolos, ¿no? Que es un tema evidentemente de responsabilidad personalísimo. Eso. Para hacer esto, naturalmente, solamente que tenemos título, estamos autorizados legalmente, tenemos formación integral, ¿no? Tenemos formación técnica, tenemos formación académica, ética, moral, de principios de la vida. Porque es así. Entonces, ¿por qué decimos que no debe haber una ley de la mala praxis? ¿Por qué es negar este principio? ¿Por qué está incorporado en la norma del 31 en la mala praxis? Porque no se ha cumplido este principio, esta ley, esta regulación, ¿no? Por eso que no puede haber una ley que esté basado en lo negativo, en la negación de este principio de la responsabilidad del bien común, del hacer, ¿no? del hacer el bien a la sociedad. No puede haber, por eso que los médicos no es un tema de protección, no es un tema de defensa, no, es un principio. No podemos estar de acuerdo a que se haga una legislación, ¿no es cierto?, porque desnaturaliza este principio histórico, este principio de la vida, que viene pues desde la misma vida del ser humano. Si los periodistas hicieran nada más una revisión desde los griegos hasta nuestro tiempo, van a ver cómo ha evolucionado los principios legales, normativos, éticos, morales, de todo, pero el principio ético, moral y el respeto a la vida ha permanecido como principio desde Hipócrates. ¿Debe o no debe haber una ley de la mala praxis? No debe haber una. No debe haber una legislación tomando en cuenta lo negativo. No puede haber una legislación lo negativo. Ahora, esta mala praxis que tiene tres componentes básicamente, que está en la 31, que es negligencia, impericia y imprudencia. Esto está plenamente establecido que a través de un proceso de evaluación, de seguimiento, de análisis, que es la auditoría médica externa, es la que es hecho por auditor acreditado, no es cualquiera, es responsabilidad del SER. Esta conclusión de la auditoría externa, si existe indicios, entra al proceso para la investigación, a la fiscalía, y la fiscalía pasará al Poder Judicial si sigue que encuentran indicios. Y en la justicia, pues, la justicia hace la investigación en el marco de lo que establece el Código Penal o el Código Civil. Pero antes, en la mala praxis, en esta parte de lo que es del 31, para que vean que no es una ley ni protectora, ni parcial, ni encubridora, ni nada, sino es una ley de regulación del ejercicio de la profesión médica, ha quedado incorporado en un capítulo casi del 50%, que son los derechos de los pacientes.
¿Qué dice en la ley 3131? El derecho fundamental del paciente está a la información y al consentimiento. Eso dice en la ley 31. Y esto naturalmente está normado. Si esta norma no se cumple, naturalmente entrará en la categoría de mala praxis. ¿Dónde es el mecanismo de investigación? En la auditoría médica. En la auditoría médica externa. Porque también hay una auditoría médica interna que todas las semanas los médicos se reúnen para ir mejorando, viendo sus debilidades, lo que fuera. Pero este es el que tiene valor, el valor legal. ¿No? Por lo tanto, en conclusión, Ahora, doctor, aquí. un médico no puede estar de acuerdo y menos impulsar una ley, ¿no?, que esté específicamente a sancionar la práctica médica. La práctica médica. No estamos en contra de que la práctica médica sea evaluado con una visión, ¿no?, sancionadora. Que de entrada esté pensando que hemos hecho algo ilegal. Que de entrada me esté diciendo que tenemos, ¿no es cierto?, una intención de hacer mal, que somos, ¿no?, de maldad. Y es contrario a nuestros principios, pues, es por eso. Ahora, estamos proponiendo que evidentemente esta ley 3131 sea mejor socializado, aperturado, lo que fuera. Por eso que creo que es importante, en este momento el 3131, junto con el Código de la Salud, que está muy sobrepasado por la historia, decimos que deberá haber una ley general de sanidad o de salud, una ley de la República, una ley general de salud, como la que tiene España, como la que tiene Argentina, donde incorpora todo. Y no es una ley que está dirigida a la regulación solamente del ejercicio de la profesión médica. Esta regula a los médicos, a los odontólogos, a los bioquímicos, a las enfermeras, a los trabajadores. Todo el sistema de salud queda incorporado en la regulación, ¿no?, de lo bueno y bien que debemos hacer, y naturalmente las fallas que tendrán, ¿no es cierto?, con la parte de lo que es esto, el Código de Salud. Todos, en cualquier parte del mundo, sean desarrollados, medianamente desarrollados, lo que fuera, terminan en el Código Penal y el Código Civil. Todo. Ahora, esto, para terminar, esto no puede estar, ¿no?, antecediendo todo este proceso histórico de desarrollo de la actividad responsable de los profesionales médicos. Yo no le puedo aceptar, así sea el presidente de la Corte Suprema, que me diga que yo soy un médico que hago mala praxis. No le puedo aceptar. Y no le puedo aceptar que me haga una ley específicamente para ir buscando lo malo que yo puedo hacer. Por principio, el médico en la historia de la humanidad se ha formado pues en el principio de la defensa de la vida, de la promoción de la vida. Entonces, el artículo 39 de la Constitución Política del Estado, que esto ya lo hemos visto, indica que el Estado garantizará un servicio de salud público, reconoce el servicio de salud privado y regulará y vigilará la atención de calidad a través de auditorías médicas sostenibles. Y con eso se constitucionaliza la práctica de la auditoría médica para la calidad de la atención o calidad del acto médico en el proceso de salud de enfermedad. Porque dice a través de las auditorías médicas sostenibles que evalúa el trabajo del personal, la infraestructura y el equipamiento de acuerdo a la ley. Y para todos los que hemos visto gestión de calidad, eso se llama estructura, que evalúa la infraestructura, equipamiento, insumos y medicamentos y la calidad de recursos humanos. Esa es la que nos tiene que hacer pensar.
la ley sancionará la acción u omisión negligente en el ejercicio de la práctica médica. Si bien en el derecho civil hay resarcimiento de daño, no se considera sanción, no se considera una medida coercitiva. O sea, para que el Estado sancione una acción o omisión, por lo menos por lo que he conversado con algunos penalistas, tiene que tener 3 características: antijuricidad, tipicidad y pena. Y estamos hablando de un delito. ¿Recuerdan la marcha de los mandiles blancos, todo eso? Era justamente eso. Estaba entrando en ejercicio el homicidio culposo, con condenas un poco draconianas, pero más tarde que temprano, vale el dicho, la Constitución ya indica del 2009 que esto se tiene que hacer a lo largo de la corte. Eso dice el segundo punto. Por lo menos así se lo entiende. Y ya está en la ley 31 los deberes del médico. Ya tenemos como 12 deberes, tenemos 6 derechos. El paciente tiene 12 derechos y tiene 3 deberes. Así está la proporcionalidad. Pero eso va desde la Asociación Médica Mundial, que como cualquier derecho internacional o declaración internacional tiene que ser reconocido bajo una ley en Bolivia. La ley 31 ya lo constituye. Está respetar el consentimiento expreso del paciente, informar al paciente o responsables legales con anterioridad a la intervención, brindar una atención a una persona que se encuentra en peligro inminente, aún sin consentimiento expreso, guiarse por protocolos oficiales, sigue los deberes. En caso de urgencia, en realidad el concepto es emergencia, ningún médico, centro de salud, hospital o clínica podrá negarse a la atención básica, cumplir con el llenado de los documentos médicos oficiales, nos gusta o no, ahora que estamos en la práctica asistencial, realmente tarda la mitad del tiempo en llenar estos documentos, pero están los deberes del médico y está en la ley 31. Entre los deberes del paciente, comunicar de manera veraz y completa los antecedentes de salud personal y familiares. Pero cuando no lo hace, ¿qué medida coercitiva hay a nivel de la normativa? Ninguna. Ninguna. Y justo el otro día comentábamos en familia que este deber del paciente en algún caso no se ha cumplido. ¿Qué actividades habla? Las actividades relacionadas con la medicina. Antes de estos deberes, todo esto está resumido y ustedes recordarán con el artículo 44 del consentimiento informado, que tiene que ser con información debida, retroalimentación que nos haya entendido lo que hemos explicado y dejarlo libremente y coerción decidir. Todos estos deberes que acabamos de cumplir está resumido en ese artículo de la Constitución y en la normativa que hemos visto ya sobre consentimiento informado. Las actividades relacionadas está la auditoría médica, la medicina forense y el peritaje, que lo vamos a ver en la última clase de este módulo, están relacionadas y están reconocidas en la ley 31. Y un pequeño detalle, que dice que para ser médico solo hay que saber bioestadística, química, física, biología, principios clínicos, propedéutica médica, anatomía, embriología, histología, fisiología, semiología, bioquímica, neuroanatomía, salud pública, atención primaria en salud, epidemiología, microbiología, patología, inmunología, farmacología, oftalmología, rehabilitación, medicina forense, genética humana, psiquiatría, lo que tienen que saber mínimamente. Pasar por todas las rotaciones del hospital, tratar personas, tener muchas batas blancas, separar los sentimientos, dejar a la familia, dormir cuando se pueda, hacer guardias, antes ya hasta de 72 horas, más bien ya está normado ni siquiera las de 24, sino 12. Tener paciencia y sobre todo luchar por tus sueños. Todos los ciudadanos médicos tenemos ese principio, ¿no? Cuanto más investigas, más loco le suenas a la gente ignorante. Los libros curan la más peligrosa de las enfermedades humanas, la ignorancia. Esa es una reflexión para todos que entienden qué es ser médico, qué es ser un personal de salud. Bueno,
con esto les doy la gracia. Hemos podido terminar esta clase. Y no sé si hay preguntas. Y de nuevo reiterarles las disculpas, pero bueno, el internet a nivel general está muy mal, ¿no? Por el tiempo y más.